Bueno, muy buenas noches. Iniciando con la exposición del grupo número 7 sobre el tema de la meritocracia, el mito en el Perú, o el mito del Perú en todo caso. Los participantes del grupo son Cama Toledo Medicina Lina, Universidad Común de Víctor Eduardo, Mondragón Pacheco Sergio Fabián y mi persona Parita Zacapa de Ribalto. Empezando por una breve introducción para ver qué es meritocracia, que proviene y es derivado de la palabra latina merito, que significa, y de la palabra griega kratos. En todo caso, juntando ambos significados, tenemos que es el poder de las buenas obras. Entonces habría que contextualizar un poco qué significa el Perú, pues es un tema bastante complejo, abarca bastantes realidades. En este caso nos vamos a centrar más que todo en las realidades sociopolíticas de del país, o sea, del Perú, y descubriremos aquellos mitos que rodean a este concepto y exploraremos más que todo cómo es que se manifiesta en diferentes formas, diferentes regiones y cómo es que es percibido más que todo por la población en general. Para ello lo haremos a través de diferentes argumentos, los cuales lo pasaremos a exponer rápidamente. Entonces empezamos por tensión entre el mérito y el cargo de confianza. Los cargos de confianza, como su nombre mismo lo indica, son cargos que son designados por más que todo por la confianza que se tiene en una persona, por la cercanía, por la lealtad, en este caso por la cercanía, no sé, a un partido político, un movimiento, a una ideología, y son importantes, son claves para desempeñar funciones en sectores estratégicos a fin de evitar más que todo problemas a futuro, ¿no? Pero si comparamos esta idea con lo que viene siendo meritocracia, es algo totalmente controversial, pues la meritocracia que todo se da a méritos, a cosas que tú logras por acción propia, sobresaliendo de los demás. Entonces, contrastar esas ideas sería algo más todo perjudicial, de cierto modo, ¿no? Entonces, habría que entender que hacer esto dentro del Perú generaría repercusiones tanto sociales y, en el peor de los casos, una erosión completa del sistema político. Para ello, le doy el paso al siguiente compañero. Eh, Continuando con la exposición, seguiremos con lo que son las leyes que promueven la meritocracia dentro de las instituciones y esta sigue fallando. Los cambios no necesariamente se dan de mano de personas que tengan grados altamente especializados y académicos, más que todo se puede decir que no siempre es así. Para ello, Mirabal decía que para algunos gobiernos la concepción de trabajos académicos es meritocracia. Hay que hacer énfasis en que solo una persona no debe tener solamente o netamente cargos académicos. No destacamos o no rechazamos la idea de que sea importante, más queremos añadir la idea o el concepto de que el desarrollo personal, tanto inteligencia emocional, extrapersonal y valores dentro de una persona con las actitudes necesarias, resulta un factor mucho más determinante e incluso mucho más eh, importante al momento de tener eficiencia en estas instituciones, aún con la ley de servicio civil propuesta en el Congreso que buscaba una mayor eficiencia laboral en el Estado en primacía en meritocracia, se ve que no se cumple, pues tiempo después, si no me equivoco, son meses seguidos después de la promoción de esta ley, se designaron cargos importantes como viene siendo el personal del pueblo, los directores del BCR y demás instituciones que tienen un cargo y una importancia relevante dentro de la estructura de una nación, fueron designados no por meritocracia, más que todo fue designados por alineación a partidos políticos y demás. Con ello termino la exposición. Gracias. Bien, ahora lo que es falacia and populum. Aquí la presencia de la meritocracia en el Perú es muy frecuente con la frase el pobre es pobre porque quiere. Esto no significa que en realidad se practique o en realidad sea así. Y este problema de la meritocracia o la falsa meritocracia es reconocible en los dos problemas que nos plantea Hernández Velasco en 2021. El primer problema es la falta de acceso y disponibilidad en las oportunidades. Con esto nos plantean un ejemplo de las universidades de Estados Unidos, las más prestigiosas sobre todo, ya que tienen más estudiantes que pertenecen al 1% de las familias más ricas que estudiantes que están en clase media, vendría es la actitud ante el éxito, ya que la meritocracia alienta a las personas a pensar que solamente llegan a donde llegan por su esfuerzo y dedicación, por propios méritos. Sin embargo, esto no significa que sea de todo verdad. Si bien gran parte de la población lo hace por sus propios méritos, otra gran parte lo hace por tráfico de influencias, etcétera. Aquí cortas. Bien. Siguiendo con el tráfico de influencias, tenemos que ver lo que es la vara. Coloquialmente se le conoce así en el Perú al tráfico de influencias, ¿no? Esto sucede muy seguido con la policía y su ingreso a las escuelas del país, de oficiales. Sin embargo, esto es desmentido por Guide Premilitar en 2020, ya que en un artículo nos dice todo lo contrario, que para entrar a la policía solo se requiere dedicación y constancia. Pero esto es totalmente desmontable por muchos ejemplos. Uno de estos es que por pedido del Ministerio Público, un suboficial en Tocache fue condenado a 4 años y 8 meses por el delito de tráfico de influencias. Esto tras ser descubierto tratando de manejar influencias para que su hijo ingrese a la academia o a la Escuela Técnica Superior de Oficiales de Tocache, en Santa Fe. Le paso a mis compañeros. Nuestro argumento contra la meritocracia en nuestro país es el privilegio heredado. En realidad trata de la contradicción entre la meritocracia y la influencia de la estructura familiar en el Perú y destaca esta base de desigualdad de oportunidades, debido a que al tener este privilegio heredado, hay una herencia económica, una herencia de capital social, capital cultural,
y una influencia familiar, que hace que no sea posible y no se dé esta pseudo-meritocracia en nuestro país. Seguimos con el séptimo argumento, que es el énfasis en el resultado final. Hay una confusión entre el valor y el mérito, que proviene de la discrepancia entre el resultado objetivo y el esfuerzo objetivo, y por eso la satisfacción subjetiva de la meritocracia está vinculada a la exclusividad de las recompensas. Hay una crítica extrema hacia la meritocracia, en donde se indica que no se merece el reconocimiento que se les otorga. Sin embargo, los exámenes y remuneraciones basadas en los esfuerzos, es un ejemplo, y la toma de riesgos persistirán de todas maneras, de todas formas. Entonces, la meritocracia es un principio indefinible. Y da un paso a mi siguiente compañero. Una de las razones por la que podemos afirmar que no existe la meritocracia en el Perú es la falta de transparencia en la elección de puestos públicos en el Estado. Esta falta de transparencia significa que los concursos públicos o el proceso en el que se realizan los concursos públicos para asignar a los funcionarios públicos no se realiza, ¿no? Abierta al público la información para la calificación de los postulantes y todo ese proceso, sino que se hace con puerta cerrada para poder, ¿no? Favorecer o cometer cualquier tipo, ¿no? de actos ilícitos para que una persona específica llegue al cargo. Y bueno, un claro ejemplo que podemos citar es uno reciente, ¿no? Que es la elección del defensor del pueblo y la elección del Tribunal Constitucional. Y bueno, esta elección está a cargo del Congreso de la República. Y en sí, el defensor del pueblo y el Tribunal Constitucional tienen que ser ¿no? Realizada una evaluación en el Congreso, pero todo este proceso de evaluación y de votación fue con muy poca transparencia, o podemos decir con ninguna. Hubo mucha controversia en toda esta elección, ya que la calificación de todos los postulantes no se hicieron públicos, y al final en la votación ya recién se podía enterar quién estaban postulando o quién iba a poder ganar, ¿no? Y bueno, todo este proceso fue muy poco transparente, y al final de todo, los personajes que terminaron siendo elegidos respondían a intereses de un grupo de congresistas, ¿no? A una gran parte de los parlamentarios. Ahora, seguimos con otra de las razones por la que podemos afirmar que no existe la meritocracia, que son los cargos de confianza sin personas idóneas. A diferencia de la elección de otros funcionarios públicos, los cargos de confianza pueden ser designados o removidos libremente por una autoridad designada. Y bueno, no se necesita un proceso de selección como son los funcionarios públicos. Y bueno, esto responde, ¿no? A un objetivo en sí, no es nada controversial sus objetivos, ya que estos cargos son destinados, ¿no? A las personas designadas en estos cargos gestionan, ¿no? De acuerdo a un programa político, de su partido político, desempeñan su función. Pero sin embargo, estos cargos de confianza fueron muy mal utilizados, o podemos decir que fueron utilizados lucrativamente, incluso en actos ilícitos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos poner un ejemplo igual del Congreso de la República, que ellos tienen, ¿no? Para poder legislar, cuentan con asesores o con asesores y técnicos, pero estos puestos de asesores y técnicos se supone que tienen que ser, ¿no? Nombradas personas que sepan hacer, ¿no? O sepan de elaborar leyes o lo que necesita un congresista para legislar. Sin embargo, no, estas personas son allegadas, las que terminan siendo nombradas son familiares, amigos, o incluso pueden ser también trabajadores, ¿no? Pero trabajadores que al final de todo le roban una parte de su sueldo o le quitan una parte de su sueldo. Y bueno, un caso reciente que se destapó son casos de los congresistas muchos sueldos. Y bueno, y esto es un claro ejemplo de por qué los cargos de confianza son muy mal utilizados en el Perú y distorsionan su fin, ¿no? Que es gestionar de acuerdo al partido que gana las elecciones. Ahora veremos con la conclusión. Ya, en conclusión, podemos decir que la desigualdad económica y de oportunidades en la sociedad, las designaciones cuestionables y con falta de transparencia en el sector público, el tráfico de influencias para acceder a puestos de trabajo, el individualismo extremo que lleva a personas a quebrantar, ¿no? la ley para acceder a un puesto de trabajo, y la legislación vigente que prioriza, ¿no? los grados académicos que fácilmente pueden ser sacados en universidades, como podemos decirle, antes no había universidades no licenciadas y bueno, que sacaban títulos porque sí, y bueno, y en sí esa debilidad de la legislación hace que la meritocracia sea muy, que no exista, ¿no? Actualmente, y que el sistema se rija por el favoritismo y la corrupción del sistema. Entonces, todo esto nos debe llevar a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos. Es decir, está en nuestras manos el cambio de este sistema injusto y desigual, porque nuestras autoridades que están en los puestos no van a realizar ningún cambio. Aun cuando hagan promesas en campaña, toda esa cosa, al final no lo van a terminar haciendo. Y eso nos tiene que llevar, ¿no? Nos tiene que llevar a pensar que la única forma en que podemos cambiar todo este sistema es a través de la organización civil. Y bueno, eso sería todo con nuestra exposición. Muchas gracias.